Al crecer en Brasil, soñaba con la selva amazónica. Para mí, era un lugar mágico, una fuerza de vida espiritual y el alma de nuestro país. Creía que era indestructible. Al madurar, tuve que enfrentar la triste cara de la realidad de que este bosque es en realidad muy frágil y las personas que lo cortan lucran con sus recursos. Llevó años y muchas batallas para empezar a proteger esta selva. Pero ahora me entero que esas victorias no han terminado y la deforestación va en aumento otra vez. Las fuerzas gubernamentales tienen que actuar y pelear para detener la destrucción. Ya estamos en la ubicación y estamos escuchando las motosierras. ¿Qué impulsa este nuevo ataque sobre el Amazonas? ¿Podría causarlo algo de lo que todos somos responsables? En las últimas 2 décadas, los Estados Unidos han formado una enorme presencia militar en el Medio Oriente. Nuestra sed de petróleo es una de las principales razones de estar aquí. Y eso ahora nos amenaza en formas nunca imaginadas. Para entender mejor esto, estoy a bordo de este convoy en el Golfo Pérsico, entregando combustible a las bases que apoyan la pelea contra el Islam. Básicamente vamos en un camión con una bomba atrás. ¿En serio? Sí. Bazucas, armas pequeñas. No se necesita mucho para que puedan explotar. Wow. Combustible es lo principal que el ejército necesita, y eso es algo que el enemigo definitivamente busca por todos lados. Y es un blanco fácil. Muchas veces las líneas de suministro están expuestas. En Irak y Afganistán eso es un gran problema. ¿Cuántas veces esas líneas de combustible son atacadas? En Irak, 3 o 4 camiones a la semana. Increíble. Miles de personas mueren haciendo esto. Entregando combustible. Sí. Puede ser tan peligroso como pelear en el frente. Ellos saben dónde está el enemigo. Nosotros no. Nuestras guerras en el Medio Oriente han creado un enorme daño. Nuestros líderes advierten que la adicción al petróleo amenaza gravemente la seguridad nacional. Pero, ¿tenemos la voluntad y forma para terminar con esta peligrosa adicción? La Fuerza de Protección Ambiental brasileña, IBAMA, está en el frente, intentando defender la selva amazónica. La oficial a cargo aquí es María Luisa Souza, conocida como Malú. Voy camino a verla en su complejo. Voy con una escolta armada, porque este lugar es territorio de la deforestación ilegal. Escuché que Malú tiene otro apodo. Malú, qué gusto, es un placer conocerte. Oye, ¿cómo te llaman? El demonio rubio. El demonio rubio. ¿Quién te puso ese apodo?
Pues ese apodo me los dieron los forajidos de la zona, ¿Esto los es que en están serio? en la selva amazónica. Justo ahora acabamos de llegar de una escena del crimen. Ven, te mostraré. Vamos, te voy a mostrar. Estábamos de patrullaje y llegamos a un campamento. Alguien estaba cortando árboles cuando llegamos. Fue aquí, en esta área. Hay 2 imágenes, ¿sí? En esta imagen de satélite puedes ver el bosque original. Y la deforestación en esta área de aquí. Puedes ver ¿Es esta cómo que está aquí? la diferencia entre esas 2 imágenes de satélite es de 10 días. Cortaron 142 hectáreas de árboles, igual a 142 campos de fútbol. ¿Destruyeron todo eso en 10 días? En 10 días. Trabajan increíblemente rápido. Son como pequeñas hormigas que trabajan en el Amazonas. Estas personas trabajan día y noche. Las motosierras no paran. Encontramos semillas. Ellos talan los árboles, incendian y de inmediato siembran pasto. Y luego ponen ganado ahí dentro. Queman todo el bosque luego de cortarlo y ponen vacas en el área ocupada como si hubieran estado ahí siempre. Exactamente. Y ese ganado es vendido en el extranjero. Así que Europa y Estados Unidos consumen carne de esa área devastada, de tierras ilegalmente deforestadas. Eso es increíble. Ellos ganan mucho dinero porque si tú robas la tierra, tienes que lavar ese dinero. El Amazonas siempre ha sido una tierra difícil, una tierra sin ley. Aquí, si hablas de más, te cortan la garganta. Esto es peligroso. En cada campo que allanamos encontramos armas. Es todo un arsenal. Wow. Ya hay un precio por mi cabeza aquí. Tengo varios apodos. Uno es el demonio rubio. Para mí eres el ángel rubio. Totalmente. La verdad no me importa que me llamen de esa forma, porque eso significa de cierta forma que estamos afectando sus crímenes. ¿Tienes suficientes personas? ¿Tienes lo que necesitas para hacer tu trabajo? Porque es un trabajo muy complicado, es desgastante. Debemos tener al menos 3 veces más el número de agentes trabajando aquí en el Amazonas. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Por qué poner todo de ti para hacer todo este trabajo? Porque vale la pena. Nací para hacer este trabajo. Nuestro trabajo es defender el tesoro más preciado del mundo. No tenía idea que el ganado fuera uno de los más grandes motivos de la deforestación. Creí que sería la tala o la minería, pero ¿carne? ¿Podría el apetito de la sociedad por la carne estar destruyendo la selva amazónica? El apetito del mundo por el petróleo es más fuerte que nunca y nos está matando. Combatir la contaminación ha sido mi batalla más importante y nadie puede detenerme. Incluso demandé al gobierno federal para permitir a California regular su propio aire y reducir los gases invernadero, y ganamos. Hace poco fui a París a hablar con los líderes mundiales sobre la importancia de la energía limpia y la reducción de la contaminación. Damas y caballeros, el cambio climático es la amenaza más grande de la humanidad. Sé que podemos construir un futuro de energía inteligente, impedir la amenaza de la contaminación. La energía renovable le hará al carbón y al petróleo lo que los autos hicieron con la industria de carruajes de caballos. Nuestra misión es avanzar como un mundo unido. Ganaremos esta batalla. Pero no podemos ganar a menos que el Departamento de Defensa lidere esta batalla contra la energía sucia. Hace poco supe que el Pentágono y el presidente habían instruido al ejército a reducir el uso de petróleo, cambiando a renovables como la eólica y la solar. Hoy voy camino al campo Arifjan, ya que es una de las bases americanas más grandes en el Medio Oriente, intentando ser ecológicas. Es difícil creer que se ha gastado casi $1 trillón. Miles de vidas se han perdido en esta región. Batallas provocadas por combustibles fósiles que destruyen nuestro planeta. Crisis en el Golfo Pérsico. Es sobre el petróleo y el precio de la gasolina. Hay mucho en juego. Nuestro país ahora importa casi la mitad del petróleo que consume. Sorpresa y pavor. La siguiente fase en la vida de millones de personas va a ser muy violenta. Los militantes islámicos continúan ganando terreno.
Estas guerras han obligado al ejército a reconsiderar radicalmente la energía, desde el inmediato peligro de los convoyes de combustible a la gran amenaza de la dependencia del petróleo. Campo Arifjan es como una pequeña ciudad tallada en el desierto árabe. Sus tropas apoyan a la coalición internacional combatiendo contra el Islam. Quiero saber cuánto progreso se ha hecho aquí para evitar nuestra adicción al petróleo. Hoy estoy al sur del Amazonas, con Paulo Adario de Greenpeace. Dice que una vista aérea me ayudará a entender cómo se efectúa la deforestación aquí. La belleza parece nunca terminar. Pero luego, Adario me dice que me prepare. ¿Ves eso? Lo que está ahí, del lado derecho. ¿Ves ese camino? Sí, Así es como empieza todo. Todo empieza con pequeños caminos talados, que van del bosque para acceder a la madera, y cortan solo la madera que tiene un valor comercial, y luego se van. Luego el camino se queda, y luego un ganadero llega y empieza a cortar los árboles que quedan. Quema todo para poner el ganado. el ganado ni siquiera es natural del Amazonas. Se supone que no lo debería es estar... definitivamente, y son responsables del 65% de la deforestación del Amazonas. Debes estar bromeando. No, claro que no. Es lo que ves ahí. Pastizales. Solo algunos parches de bosque. Y mira por allá, mira. Ese ganado es como ganado esporádico por Sí. toda esa tierra árida. Imagínate destruir esos hermosos bosques para producir ganado. Y cuando comes una hamburguesa, no tienes idea que tu hamburguesa... Viene de sí, aquí. de la destrucción de la selva. Todas esas gigantescas formas geométricas talladas en el paisaje son debido al ganado. Todo eso que estamos viendo ahora, todo... Eso no estaba aquí. Aquí existía una selva vieja, muy antigua. Y ahora mira eso. Ya perdimos el 20% del Amazonas. Impactante, ¿no? Hay mucho que aprender y también por ver. ¿Ves esta área roja de aquí? Ujú. Esto se perdió. Es llamado el cinturón o el arco de deforestación. En verdad lo parece. Un arco de destrucción, eso parece. ¿Y qué son las áreas verdes entre lo rojo? Esas son tierras indígenas. ¿Solo tierras Es lo que indígenas? queda de la selva. Son áreas protegidas por indígenas. Eso significa que si esos indígenas no ocuparan esas áreas ya habrían desaparecido. Sí, claro, si ellos no estuvieran, todo lo que ves ya habría desaparecido completamente. Wow. Los indígenas son los mejores guardianes de la selva. ¿Y quién es esa gente detrás de la destrucción? Hay grandes compañías que negocian con granjeros. Grandes compañías internacionales involucradas. Hay políticos involucrados. Y no están deforestando porque odien los árboles, ¿sí? Lo hacen para poder ganar mucho dinero. La mayoría de esta gente viene aquí como vampiros, ¿sí? Llegan, ganan dinero y se van. Bien, sabemos que la carne es la principal causa de deforestación. Y no son los únicos. También está la industria de la soya. La mayoría de la soya se exporta para producir alimento animal que alimentará ganado en Europa, América, etc., ¿sí? La industria ganadera. Sí. Y la agricultura de animales son las mismas emisiones de toda la industria del transporte, aeroplanos, autos, todos los autos del planeta, todos. Pero el desarrollo no es muy
importante. Es importante. Hay 200 millones de personas que viven aquí. Muchas personas viven en la pobreza extrema. Y todos merecen tener la misma calidad de vida que la clase media brasileña tiene. Pero hay diferentes formas de desarrollo. Brasil es por mucho el país más rico en términos de biodiversidad. Si pierdes el Amazonas, perderemos mucho más que solo el bosque tropical más grande del mundo. Vamos a perder el mundo debido al cambio climático. Si no detenemos la destrucción en nuestra generación, si no lo hacemos ahora, vamos a perder toda esta área para siempre. No dejemos que pase. No podemos dejar que pase. ¿No podemos hallar una forma de usar los recursos naturales sin destruir el planeta? De árboles a petróleo, parece que no podemos detener el pillaje a la madre tierra. ¿Qué se necesitará para detenerlo? El ejército estadounidense es el más grande consumidor de petróleo de cualquier entidad del mundo. Así que vine al campo Aritsjan, una de las bases americanas más grandes del Medio Oriente, para ver qué se hace para evitar nuestro hábito de combustibles fósiles. Hoy veré al oficial jefe de autorización Cipriano Trujillo, el soldado que supervisa los proyectos de energía sustentable. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Vamos! 8. Descansen. Bien. Buen día, gobernador. Jefe Buenos Trujillo. días, jefe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Y dime, ¿cuánto llevas en este lugar? Esta es mi tercera vez aquí, pero 9 meses en esta estación. Bien. Así que se vuelven cada vez más ecológicos. Claro, sí, señor. Sí. En el 2012 se liberó la política que dice que los comandantes de cada nivel empiecen a buscar formas de reducir su gasto energético. Bien. Y buscamos formas diferentes de poder incorporar lo solar, reusar el agua y ese tipo de cosas. Nunca he visto eso en una base militar y he visitado muchas, así que eso es nuevo aquí, ¿no? De hecho, puedo darle un tour de algunas de las cosas que hacemos aquí. Por supuesto, haz el siguiente set. Suficiente descanso. Exacto. El jefe me dice que el ejército ha estado invirtiendo billones en carros de luz solar, eólica, baterías de almacenamiento y otros tipos de energías alternativas para poder cumplir las metas sobre energía del Pentágono. Un sistema de aviso de emergencia de alimentación solar provee seguridad en caso de un ataque. Pero el jefe me dice que la tecnología que ahorrará más energía son las unidades modulares de vivienda abastecidas por tejados solares y microrrejillas. En la mayoría de las instalaciones, la iluminación es donde se pierde más electricidad. Pero aquí en el Medio Oriente es el aire acondicionado. Tenemos 25 estructuras de un piso y 72 estructuras de 2 pisos del otro lado. ¿Y esto es una especie de proyecto piloto o cada base tendrá algo así? Por ahora este es el piloto. Cuando estemos cómodos con él, se empezará a implementar en otras bases. Y el sábado volaré a Irak para ver si podemos usarlo en las bases de allá. Trujillo también me muestra planos para un estacionamiento de energía solar, uno que cargaría la primera flota de vehículos eléctricos de la base. Es esperanzador, pero hemos tenido vehículos eléctricos y estacionamientos solares en California desde hace tiempo. Y dime, para mí lo que es interesante, estamos en medio del desierto y tienes mucha cantidad de sol. ¿Qué crees que es lo que detiene al ejército en cierta forma cuando se trata de hacer la base más ecológica? Una de las cuestiones que hemos encontrado es que debe ser cierto y probado. Claro. Debemos saber que no pondrá a ninguno de los soldados en riesgo. Y en lo que en realidad intentamos hacer es empezar con muy poco. Asegurar que los primeros proyectos sean en extremo exitosos. De esa forma podemos detener a los pesimistas y continuar. ¿Cómo se siente el soldado promedio acerca de eso? Ser ecológico, el rendimiento de energía. Cuando acepté este trabajo, literalmente sentí cuando presenté mi primer proyecto cómo la gente llenaba baldes con rocas para arrojármelas. Estaba muy sorprendido de cuánta resistencia recibí al inicio acerca de el tema de lo solar. Claro. Y
En cuanto los carros de luz tuvieron un éxito tan grande, presenté este proyecto y todos tenían exactamente la misma pregunta que usted. Dijeron, es una gran idea, jefe, ¿por qué apenas se está haciendo ahora? Todos sabemos que la tecnología sustentable debe ser fiable, pero mientras dejo la base, solo veo generadores a diésel y fila tras fila, tanques y camiones devora gasolina. El proyecto ecológico parece apenas existir. Aún así, el ejército está en buen camino de sus metas de energía limpia. Solo parece un objetivo muy inferior. ¿Por qué? ¿Es la burocracia militar o es algo más que nos mantiene peligrosamente dependiendo de los combustibles fósiles? Me dirijo a Washington, D.C. para averiguarlo. Al crecer en Brasil, mis 5 hermanas y yo comíamos carne casi a diario. Eso es parte de la cultura aquí. Per cápita, los brasileños son de los más grandes consumidores de carne del planeta. Hoy, con el creciente apetito mundial por la carne, Brasil se convirtió en un principal exportador y apunta a incrementar ese mercado. En parte, al venderle a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de carne, y a China, donde la demanda de carne ha crecido un 25% en solo 10 años. Entiendo la necesidad de desarrollo y crecimiento, pero ¿eso tiene que ser a expensas de los bosques y el clima? La selva amazónica es casi del mismo tamaño que el Estados Unidos continental. 1/5 del agua dulce del mundo corre por ella. Y es hogar de más especies de animales y plantas que en cualquier lugar de la Tierra. El Amazonas representa más de la mitad de las selvas tropicales que quedan en el planeta. Esta selva es tan vasta, pero no es indestructible. Para averiguar qué está en riesgo, voy a hablar con uno de los mejores científicos climáticos de Brasil, el doctor Antônio Nobre. Antonio, cuéntanos un poco sobre esta fabulosa alfombra verde de cielo que tenemos pues aquí. La mayoría no tiene la oportunidad de venir a la cima de la selva. Si ves todas esas manchas verdes aquí, sí, es debido a que la biodiversidad es la esencia de este tipo de selva. Cada especie de árboles tiene miles de especies de bichos y si tomas una hoja de una de esas especies y observas los microbios que hay encima de la hoja, son millones de especies, millones, y todo esto está debajo de nuestro radar, por así decirlo, porque no nos damos cuenta, es invisible. Y los árboles lanzan agua del suelo, agua subterránea, hacia el cielo. Y luego sube a la atmósfera y libera el calor allá y se irradia al espacio. Esto es muy importante como mecanismo para enfriar el planeta. Es como un aire acondicionado externo. Eso es la selva. Lo que quiere decir que si perdemos todos esos árboles, perderemos el aire acondicionado que enfría todo el planeta. No solo eso. ¿No solo eso? No. Los árboles están empapados en carbono. La contaminación que producimos, como el dióxido de carbono... Sí. Al quemar gasolina en los autos, liberas dióxido de carbono al aire, o al quemar carbón, y los árboles usan el dióxido de carbono como materia prima. Los árboles almacenan todo ese carbono y si vienes, los cortas y los quemas, significa que todo ese carbono sube al aire. Absolutamente, sí. ¿Qué pasaría si este bosque desapareciera? Cuando se destruye un bosque, el clima cambia y el bosque que queda también es dañado. Y ese bosque se seca y se seca eventualmente y se incendia. Así que al final, toda el área se hace desértica y eso es lo que nos espera si deforestamos. Tenemos que evitar la deforestación ya, no en el 2020 o el 30. No hay un plan C, siempre tenemos un plan A. Y ese plan A es negocios. Seguir saqueando todos los recursos y usarlos como si fueran infinitos. El plan B es lo que muchas personas intentan. Ya sabes, cambiar la matriz de energía
Y usar fuentes limpias, dejar la carne, no consumir tanta y resembrar los bosques. Si eso no funciona, entonces seguimos con el plan C. ¿Cuál es el plan C? No tengo idea. Ir a otro planeta. Pero no podemos Pues hacer no, eso. No, claro que no. No tenemos otro planeta. Así que o hacemos que funcione el plan B o estamos básicamente... Sí, así es. El plan B tiene que funcionar. Debe funcionar. La gente debe aceptar la responsabilidad porque no podemos decir yo vivo aquí y lo que pase por allá. Bueno, no importa. no es mi problema porque es problema de todos. Sí, la gente debe despertar. Es como cuando estás en medio de un posible desastre. ¿Qué haces? ¿Tienes pánico? ¿No? Te mueves. Movernos, es lo que debemos hacer. Washington, vengo a ver por qué el ejército, a pesar de órdenes directas de sus líderes de incrementar la energía renovable, parecen hacer tan pocos progresos en bases como en Campo Aridjan. Hoy espero obtener respuestas de algunos que sirvieron a nuestro ejército a los niveles más altos. El mayor consumidor de combustibles es el ejército. Lo es por mucho. Sé que la administración Obama es pro combustibles alternativos y eso. La pregunta que tengo para ustedes es si el Departamento de Defensa tiene que ver al demorar eso. ¿Cuál creen que sea la razón de eso? El ejército tiene que ver con eso, pero no solo él, el gobierno también. Hay muchas leyes que fueron aprobadas con los años que hacen difícil hacer esto rápido. Y Sharon sabe exactamente de lo que estoy hablando. Este año hubo un republicano que introdujo una enmienda que acaba de aprobar la Cámara. Dice que el Departamento de Defensa no puede hacer nada sobre ninguna energía renovable y el cambio climático. Claro. No pueden gastar ningún dinero en el cambio climático. Puedo recordar veces cuando me decían que había cierto personal buscando artículos en el presupuesto de la defensa, que tuviera que ver con lo climático o la energía para que ellos pudieran cancelarlos. Eso debió ser muy raro, porque para mí los republicanos han apoyado al ejército. Pero de pronto tienes que ir a otro partido para conseguir apoyo. Cada año había en la Cámara algunos miembros que intentaban quitar todos los programas de energía de la defensa. Así es. Y eran miembros de Texas, los que tienen un interés personal en el actual sistema. Claro. ¿A qué cuestiones se sometería esa clase de restricción? ¿No puedes hacer algo que haga tus negocios más eficientes y mejores? Es sorprendente. Algunos miembros de mi partido han aceptado la necesidad de terminar con la dependencia del petróleo contaminante, pero muchos republicanos aún pelean las directivas del Pentágono para que el ejército sea ecológico. Estas órdenes ejecutivas requerirán que el Departamento de Defensa gaste, derroche preciado dinero de la defensa al incorporar burocracias del cambio climático con esta adquisición en operaciones militares y desperdiciar dinero en proyectos de energía sustentable. Y 2 representantes republicanos de Texas que recibían cientos de miles de dólares de la industria de combustibles fósiles, año tras año, repetidamente intentaban bloquear los esfuerzos del Congreso para aumentar el uso en el ejército de combustibles alternativos. La Cámara hace poco aprobó una drástica enmienda del congresista Buck que bloquearía una directiva sin precedente del Pentágono que ordena al ejército prepararse para un futuro de energía limpia. Y es el momento de concentrarnos en los inminentes requerimientos de la defensa, ya que el cambio climático no es nuestro enemigo. Nos enfrentamos directamente con el cambio climático. Y sabemos, la ciencia nos lo dice, que va a ser peor en el futuro. Y si no nos ajustamos, estamos pidiendo problemas. El cambio climático está incluido en un largo debate sobre qué haremos cuando enfrentemos el futuro. ¿Qué son esas amenazas existenciales para América? Esto es una de ellas. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hay tanta urgencia ahora? El cambio climático es muy peligroso porque hace todo lo demás peligroso. Es lo que el departamento llama en sus documentos de estrategia una amenaza acelerada. Cuando tienes un país con un gobierno débil y una economía pobre, y le agregas una sequía o un evento de clima extremo,
o escasez de comida, todo siendo afectado por el cambio climático. Estas son las cosas que empiezan a desintegrar y ves conflictos, personas mudándose. Y es cuando tienes un reto de seguridad. Cada vez que hay una inundación en Mozambique o un tsunami en el Pacífico, estaremos involucrados desde la perspectiva militar, te guste o no. Habrá más y más de eso, una crisis masiva que solo puede ser respondida por los militares. Increíble. El mismo petróleo por el que los militares han peleado y muerto está socavando su propia misión. Un cambio climático exacerbado resulta en aún más inestabilidad global. Eso me impacta. El estar tan mal preparados al surgir una amenaza de seguridad nacional del cambio climático. La mayoría de los militares dispuestos a hablar abiertamente sobre asuntos de seguridad climática están retirados, pero hay un líder militar activo que lleva hablando casi una década. El secretario asistente de la Marina, Dennis McGinn. Debemos reconocer que somos una nación en un momento crucial de la historia. Los que dicen que ahora no es tiempo de actuar, fallan en reconocer la gravedad y la urgencia del reto climático y de energía. Los retos del cambio climático. McGinn se retiró de la Marina como vicealmirante. El Pentágono lo reclutó como secretario asistente de la Marina debido a su extenso conocimiento en soluciones de energía renovable. Y voy camino a la estación naval Norfolk para conocerlo. Brasil pasa por tiempos muy difíciles. Tuvimos un escándalo de corrupción política, protestas en las calles, la peor recesión económica en décadas, sequías severas, y la presidenta fue acusada. Con todos esos problemas me preocupa que proteger la selva caerá en una zanja. Nadie pelea tan desesperadamente para defender la selva que un estimado 500,000 de indígenas que llaman al Amazonas hogar. Y lo han hecho por miles de años. Ahora, la batalla es llevada de la selva a las calles de la capital, exigiendo leyes obligatorias para proteger su tierra. En la línea de fuego está Sonia Guajajara, una líder indígena franca que ha peleado por el Amazonas toda su vida. Tenemos un grupo de cabilderos muy fuerte, muy grande, que todo el tiempo están tratando por todos los medios de destruir nuestros derechos. ¿Cuándo van a admitir todos ellos que aún hay muchas tierras indígenas en Brasil? ¿Quiénes son esos políticos? ¿Quiénes son esas personas que crean esa presión sobre tierras indígenas protegidas? Escucha, en Brasil es difícil hacer una lista de los peores políticos. Hay más de 300 congresistas que están juntos, que tienen la misma meta, tienen interés de entrar a tierras indígenas, de explotar esas tierras. Lo que sé bien es que Katia Abreu siempre está al principio de la lista. Como exministro de Agricultura, ella siempre está del lado de los negocios agrarios. Y como senadora, ella lidera a los políticos que también tienen interés en deforestar. Incluso le dimos un premio que fue la Motosierra de Oro por ser Miss Deforestación. Ella merece ese premio porque la postura de ella es aumentar la legalización de la deforestación. ¡Wow! Voy a preguntarle a la senadora y exministro de Agricultura cómo justifica que el bosque esté siendo cortado. Acabo de ir al Amazonas. La recorrí volando y vi mucha deforestación, ganado. ¿Volaste sobre Pará? Sobre varios estados, sobre Pará y también Mato Grosso. Y Mato Grosso está destruido. Quedé impactada de ver todo eso, porque estoy orgullosa de ser brasileña, orgullosa de la selva. ¿Qué pasa? ¿Es el costo de que nos presionen para producir? La responsabilidad tan grande para Brasil, que carga sobre sus hombros, es que en el 2050 seremos 2 billones de personas más en un mundo que necesita ser alimentado. ¿Pero podemos continuar creciendo sin destruir todos nuestros bosques?
Con certeza. Cuando el debate llegó aquí a Brasil, era muy agresivo. Contra los productores. No es que imagináramos que éramos los salvadores de la patria produciendo alimento. De pronto nos volvimos los verdugos de la naturaleza, destruimos todo. Pero todo el seguimiento hecho agropecuario y lo que se hace en el bosque siempre ha sido el ancla que permite a Brasil poder incursionar y superar esa crisis. Y es por un motivo simple. Tenemos el clima, tenemos la tierra, tenemos mucha agua, la vocación de un país. Y Brasil no niega esa vocación. Si los políticos de aquí creen que los recursos naturales de Brasil nunca se acabarán y continúan cediendo a la creciente presión de producir, ¿qué esperanza tiene la selva, el clima y nuestro planeta? Hay algunos rancheros brasileños que intentan averiguar mejores formas de cultivar la tierra para que no sean cortados más árboles. Pero hasta ahora, eso no es suficiente. El gran problema de las emisiones de gas invernadero por criar ganado continúa. El 20% del Amazonas ya desapareció. Otro 20% está en riesgo. Estamos en un punto crítico. Llegué a la estación naval Norfolk para ver a uno de los grandes líderes navales, Dennis McGinn. Norfolk es la base naval más grande del mundo. Ha lanzado algunas de las misiones de combate más importantes del ejército, a lugares como Irak, Afganistán y Siria. Quiero preguntarle a McGinn lo que hace para ayudar a acelerar el movimiento militar a renovables, pero antes de tener una oportunidad me dice que debo conocer a uno de los mejores almirantes de la base para saber lo que sucede aquí. Gobernador, esta es la segunda área más vulnerable cerca de Nueva Orleans en términos de aumento del nivel del mar. Ahora nuestro mejor estimado es un aumento de 60 centímetros para el año 2050. 60. Exacto. La carretera más importante que llega a la base estaría bajo el agua por unas 2 o 3 horas todos los días, y eso en días normales. Pero lo que en verdad nos preocupa es la probabilidad de tormentas que surgirán hacia la bahía de Chesapeake, río arriba. Puede incrementar el nivel del mar a 1, 1,5 o 2 metros. Si hay una tormenta categoría 1, nuestros muelles estarán bajo el agua. Si hay una tormenta categoría 2, la mitad de la base estará bajo el agua. Puedo imaginar el peligro bajo el que está esta base todo el tiempo. Exacto. No solo es la estación Norfolk, son todas las estaciones navales del mundo, me parece, ¿no es verdad? Exacto. Nos preocupa todo eso. Se va a intensificar, será más frecuente. Estamos en época de huracanes. Podría pasar literalmente mañana. Al menos otras 18 grandes bases navales, críticas para nuestra defensa, estarán en grave riesgo. No dentro de 50 años, sino hoy. Es alarmante saber que el cambio climático podría entorpecer operaciones a todo lo largo de la costa este. Cuando hablan del futuro y el aumento del nivel del mar, ya han cerrado ciertas áreas ahora. Esto es increíble. Debemos desarrollar más alternativas a solo confiar en comprar petróleo barato. Para el 2020, en solo 4 años, poder decir que el 50% de la energía de la Marina, incluyendo la nuclear, viene de fuentes de combustibles no fósiles. 50% para el 2020 podría ser una gran victoria. La Marina consume como 1/3 del combustible militar. Pero, ¿qué hacemos ahora para lidiar con la inmediata amenaza de inundación? Construimos un nuevo muelle allá que se hizo más alto. El secretario McGinn me dice que hacen todo lo posible por adaptarse. Muelles elevados y mover equipos sensibles de áreas bajas. Pero no puedes levantar y mover una base naval. Y la única solución real del aumento del nivel del mar es eliminar los combustibles fósiles. Seguro que al empezar nunca pensaste que tendrías que lidiar un día con el reto del calentamiento global, aumento del nivel del mar, la amenaza de la naturaleza. A lo largo de mi carrera, alguien llegó y dijo: deberías volar aviones al principio. Tal vez es algo en lo que no pensé mucho, pero claro, hoy en día he pensado mucho en eso. Si no empezamos ahora, en 20 años voltearemos atrás y diremos: ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no escuchamos a la ciencia y a los ingenieros? El cambio climático sucede y necesitamos un plan.
Luego de ver cuán desesperadamente la base necesita ser fortificada contra el aumento del nivel del mar, estoy aún más confundido. Aquí está el vicealmirante con 40 años en la Marina, advirtiendo que se debe actuar rápido. ¿Y el Congreso aún bloquea la pelea del ejército de ser ecológico? Estoy de regreso en casa, pensando en todo lo que aprendí en Brasil. Y me pregunto si hay algo que nosotros como individuos podamos hacer para ayudar a proteger el Amazonas y combatir el cambio climático. Para averiguarlo, le pedí a un experto en alimentación y cambio climático, Andrew Steer, que viniera. Se une a mí y a Susan Ryan, que ayuda a mi familia a comer bien. ¿Podemos comer carne al mismo ritmo y sobrevivir como planeta? No si la demanda por la carne sigue a su actual ritmo. Hoy hay unas 7.4 billones de personas en el mundo y serán casi 10 billones para el 2050 y 3 billones más entrarán a la clase media. Cuando entras a la clase media, empiezas a comer mucha más carne y para el mundo en general, el consumo de carne se duplicará para el 2050. Eso significa que la cantidad de tierra requerida para carne va a presionar a esos bosques de una forma terrible. La carne necesita 20 veces más tierra que la misma cantidad de alimento de arvejas. Y si cambias de arvejas a carne, necesitas 20 veces más tierra y también produces 20 veces más gases invernadero y en realidad provocas el cambio climático. E incluso el mismo ganado, por las emisiones de metano, son una causa muy grave de los gases invernadero. Si con todo el ganado del mundo formáramos una nación, serían el tercer más grande emisor de gases invernadero luego de China y los Estados Unidos. Cuando la gente tiene la información y entienden lo que pasa, entienden el impacto de las elecciones que hacen. Podrían elegir mejor, ¿no lo crees? Y esto es interesante porque la pregunta es, ¿cómo podríamos alentar un cambio de comportamiento? Hace 10 años, cuando te decían come una hamburguesa vegetariana, sabías que era una hamburguesa vegetariana. Me gustan esas hamburguesas. Eso es bueno, pero algunas personas quieren hamburguesas de res, pero pueden hacerlas vegetarianas y no las diferenciarían. Diría que el 80% o 90% de la carne que comemos es vegetal. Te llegas a acostumbrar y te encanta y se convierte en algo muy delicioso. Sí, empezando con tus hijos. Creo Les que es de encanta gran el ayuda. betabel. Creen que son dulces. Ustedes dos claramente se apoyan mutuamente y muy en lo profundo creen que deben comer carne en cierta forma. Así que no es que todos deban volverse vegetarianos, pero lo que hay que hacer es comer menos carne y si reduces a la mitad la cantidad de consumo de carne, si en América lo hiciéramos, tendría un enorme impacto positivo. No podemos resolver el cambio climático a menos que detengamos la deforestación. Y no podemos detener la deforestación a menos que cambiemos la forma en que la comida es producida. Si el cambio climático continúa, el mundo va a enfrentar un futuro muy sombrío. En verdad es una carrera contra el tiempo. El cambio climático inunda nuestras bases y exacerba los conflictos alrededor del mundo. Nuestra dependencia del petróleo nos está matando. ¿Cómo es que tantos miembros del Congreso se rehúsan a cambiar a renovables como una solución para todo esto? Quise hablar con mis amigos republicanos, así que busqué a muchos miembros de la Cámara y el Senado del Comité de Servicios Armados, pero ninguno estaba disponible. Para ser honesto, no esperaba tener tanta resistencia de mi propio partido. Y al pasar más y más tiempo aquí en Washington, sigo pensando en los conductores de convoyes de combustibles en el Medio Oriente, cuyo trabajo es llevar petróleo a las tropas en el frente. ¿Qué piensan ellos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la pelea por lo ecológico de nuestro ejército? Arreglé verme con algunos que regresaron a casa. Tú estuviste en Afganistán y tú estuviste en Irak. Ambas estuvieron ahí. Sí, estuvimos juntas. ¿Y has sido parte de un ataque al llevar el combustible? Absolutamente, sí. Nos atacaron cada una de las veces que entregamos combustible. ¿Cada una de las veces? Cada una de las veces, sí. Guau. La mayor parte. Y de pronto estabas subiendo por primera vez a ese camión con todo ese combustible detrás de ti. ¿Sabías lo peligroso que es en realidad? No, no al inicio.
Llevábamos tal vez un mes antes de que fuera atacada. Salimos cada mañana a las 6 en punto y no era difícil deducir lo que enfrentaríamos. Y yo iba en el primer camión del convoy. Y había una vuelta, teníamos que detenernos para dar la vuelta y fue en esa intersección. Y primero fueron 3 explosivos y luego una granada. Quedé inconsciente. Mi pasajero no resistió. ¿Él murió? Ellos lo tenían planeado. ¿Y en qué punto dijiste, vamos a cambiar eso, hagamos algo diferente o vamos a mejorar eso? Llevaba trabajando en eso casi 10 años cuando me fui a casa. Claro. Pero sabía que quería continuar mi misión y como hice eso fue hablando de esos convoyes, hablando de lo peligrosos que eran. Y si nos movemos a un futuro de energía limpia y le permiten al Pentágono hacer la clase de cosas que necesitan hacer, eso sería estar salvando vidas americanas. Cuando se trata de energía limpia, no se trata de osos polares, sino de convoyes de combustible y seguridad nacional para mí. Pero la base militar, sabemos que ahora podemos proveerlos con energía renovable. El único problema es que, por desgracia, si el Congreso se entera, se va a molestar porque hay muchas personas dentro del Congreso y el público americano que aún lo niegan, diciendo que el cambio climático no es real. ¿Cómo puede ser un negador de algo como esto? Creo que prefiero regresarte a esa pregunta. Tú contéstame, ¿por qué pasa eso? Tú tuviste un boleto republicano y fuiste un gobernador republicano de California. Y muchas de las suspensiones son del lado republicano del espectro político. ¿Sabes cómo es? Mucha de esa gente es controlada por altos poderes, la gente, el dinero, personas. Es una historia triste. Sé que mi amigo que murió era una gran persona y no creo que su vida ni la de nadie valga el petróleo cuando hay muchas otras opciones por ahí. ¿Por qué no querrías tomar esa alternativa? Sí. Sí. Si los políticos de Washington fueran tan valerosos como nuestras tropas, enfrentarían los intereses del petróleo y ayudarían a las Fuerzas Armadas a ser ecológicas. Mientras, el ejército usa los recursos limitados que tiene para probar renovables para las futuras guerras. Buenos días y bienvenidos a la base El expedicionaria. ejército ha sido uno de los grandes innovadores. Desarrolló el walkie-talkie, la tecnología levantar esta base GPS y militar, la el fotografía comandante digital. Rodríguez me pidió Solo puedo que les imaginar hablara de todas lo que las esta innovaciones base militar ecológicas que tiene de podríamos especial. ver si el Detrás de Congreso mí los apoyara. Está el tráiler híbrido. Reduce la cantidad de combustible que vamos a El necesitar ejército en el campo entrena de soldados en sistemas renovables como el tráiler de energía híbrida y generadores solares portables que pueden abastecer Tenemos antenas generadores parabólicas, solares, que son los GPS que y abastecen radios de los combate. GPS en Estos los campos sistemas de pueden batalla. reducir la adicción del ejército a los combustibles fósiles, haciendo a nuestras tropas y a todos los americanos más seguros. Nuestra sed de petróleo ya nos costó demasiadas vidas y nos lleva a un camino de autodestrucción. Ya tenemos soluciones de energía limpia para ayudar a terminar con la inseguridad climática y el conflicto del petróleo. Solo debemos pelear por ellas. Al fin empiezo a entender el significado real de la selva con la que crecí soñando. Tiene un papel crucial para el equilibrio del clima en la Tierra. La selva amazónica es vital para mantener la vida. Si la destruimos, eso impactará a todo el mundo, porque todo está conectado. Pero no puede protegerse sola. Debemos presionar a nuestros líderes para detener la deforestación, para usar fuentes limpias de energía, para frenar las emisiones de CO2. Y también debemos hacer algunos cambios en cómo vivimos y cómo comemos. ¿Quién se me unirá en la pelea? Porque nuestras decisiones harán una diferencia cuando se trata de salvar este mágico lugar.